I want to roll out a little bit of teaching for you tonight Pero quiero compartir algo de enseñanza en esta noche, because many of you are leaders. porque muchos de ustedes son líderes, But after I share these principles with you, pero después de que yo comparto estos principios con usted, we're going to move into our main focus. entonces vamos a entrar en nuestro enfoque principal hoy. I'm not sure all of what God will do tonight. No sé qué es todo lo que el Señor va a hacer esta noche. In fact, so many times these days, De hecho, muchas veces en estos días, the Lord has me study many things. el Señor me ha tenido estudiando muchas cosas. Fill up my toolbox with His Word, Ha llenado mi caja de herramientas con su palabra, but He doesn't tell me how to execute that Word until I'm in time. pero no me dice cómo llevar a cabo, cómo ejecutar, gracias. Esa Because palabra He's hasta que estoy- teaching us apostolically how to be a prophetic people. hasta que estoy en el tiempo correcto, porque Él nos está enseñando cómo ser, ¿verdad? Proféticamente gente apostólica. Do you realize the enemy has been studying us for a long time? ¿Usted se da cuenta de que el enemigo ha estado estudiándonos por mucho tiempo? He knows what you're going to eat for breakfast tomorrow just because of the algorithms. Él sabe lo que tú vas a desayunar mañana por el algoritmo, ¿no? Porque te ha estado estudiando, por así decirlo. So how much do you think we need Holy Spirit to overthrow the works of the enemy? Gracias. ¿Cuánto crees que necesitamos del Espíritu Santo para derribar, destruir las obras del So I enemigo? want to challenge all of you out there to learn to move with the wind, Entonces quiero animarte, quiero retarte a que aprendas cómo moverte con el viento, because it goes where it wants. porque el viento va a donde quiere. And when the Holy Spirit is moving Y us, cuando el Espíritu Santo nos está we might not fully understand where we'll see our victory, but we know our victory is sure. a lo mejor no sabemos exactamente dónde vamos a encontrar la victoria, pero tenemos la certeza de la victoria. Amen. Amén. You know, when I was asking the Lord about the sound of redemption and restoration, Cuando yo le estaba preguntando al Señor acerca de este sonido de redención y restauración, He began to talk to me about something. Alex, I want you to come up here for just y a Él second. empezó a hablarme acerca de algo. Alex, quiero que vengas, por favor. He's the only baker I know. Él es el único cocinero que yo conozco. Yeah, give him a hand. Give him a hand. Because we're going to talk about bread tonight. Porque esta noche vamos a hablar acerca del pan. We're going to talk about the leavening effect of the kingdom of God through you and me. Vamos a hablar de este efecto de levadura del reino de Dios a través de ti. But it's very interesting because I had no idea that bread has a sound to it. Y es muy interesante porque yo no sabía que el pan tiene un sonido. That's really interesting because I was studying it out. Y fue muy interesante porque mientras estaba yo estudiando, And I found out that bakers love the sound of bread baking. y yo descubrí que a la gente que hornea, que hace pan, Because there are sounds when you're mixing the dough together. y entonces ellos aman el sonido al estar preparando el pan, porque As you add that leaven into the dough, hay un sonido especial cuando tú le estás poniendo la levadura y estás haciendo esa mezcla. you going too fast? There are sounds that happen as you put it in the oven. Y hay otros sonidos que suceden cuando lo metes al horno. Many people don't hear those sounds because it's in the oven, but that bread is making a sound. Y mucha gente no los escucha, pues está en el horno, pero está haciendo un sonido. Once that heat gets in there, you start hearing these pops and these cracks. Y entonces cuando lo meten, entonces empiezas a escuchar estos pops o como cracks. But the bread's not ready. Pero el pan no está listo aún. It's not ready just because it's been baked. No está listo nada más porque ha sido horneado. It has to come out of the oven. Is that true? Tiene que salir del horno. ¿Es eso cierto? Now, once it comes out of the oven, I understand that's when some of the real magic happens. Y yo entiendo que es cuando sale del horno que sucede la magia. Because you have to know when to bring it out. Porque tienes que saber cuándo hay que sacar el pan. Because you actually have to tap on it and touch it to know what it sounds Porque like. tienes que como estarle tocando así, ¿verdad? Para Is saber that cómo correct? suena. ¿Es correcto eso? So you know when to, now you might just know, but many, if you're
prepared, you got to tap it and know that it sounds right. Y a lo mejor él por su experiencia ya lo ve y sabe que está listo, pero mucha gente tendríamos que tocarlo para So they're saber que looking está for the listo. sound. Y están buscando ese sonido. But then once it comes out and all that covering over the bread, that crust begins to caramelize, Y entonces ya una vez que están buscando ese sonido, ya que caramelizó el azúcar, it ¿verdad?, starts sobre to el pan, pop and crack again entonces empieza otra vez como a tronar. as it's releasing that aroma all throughout the room. Y está soltando todo ese aroma, ¿verdad?, ahí en ese lugar. I believe that God was telling me we're in a season Y yo creo que Dios me estaba diciendo que estamos en una estación where it's the sound of the restoration of all things coming into being. y es donde el sonido de la restauración de todas las cosas está empezando a salir. And he began to show me it sounds like the bread being baked. Y empezó a mostrarme que suena, o parece como si sonara como el pan cuando está siendo horneado And being prepared. y cuando está siendo It preparado. was spoken earlier by one of the speakers. Thank you, Alex. I just needed your expertise there, Nada más brother. quería tu comentario experto, tu aprobación experta. Now, to take it to the next level, you got to make pan dulce, okay? So I understand. Para el siguiente nivel, pues necesitamos ya ponernos a hacer el pan dulce, And ¿entiendes? he's our specialist over there. Y él es un especialista en eso. But as the Lord began to show me this concept of the sound of bread baking, Pero conforme el Señor me empezó a enseñar acerca de este concepto del pan siendo horneado, he also reminded me how he prepares a table for us in the presence of our enemies. me recordó también cuando Él habla y dice que Él prepara una mesa para nosotros delante de la presencia de nuestros enemigos. You do realize we're on display. Usted se da cuenta que nosotros estamos siendo mostrados, estamos siendo exhibidos. We're the carriers of that aroma. Somos los portadores, los que llevamos este aroma. He's the bread of life. He said, eat. Él es el pan de vida, Él dijo, come. Yeah, there's something that's happening. And, you know, I had read the parables so many times, written curriculum about those things. Y yo he estudiado estas parábolas, he escrito, ¿verdad?, currícula, estudios acerca de las parábolas. That I was reading it the other day and the Lord brought a new thing to me. Y le estaba leyendo y el Señor trajo algo nuevo para mí. I want you to first, let's turn to Acts chapter 3, verse 21. Primero vamos a ir a Hechos 3, versículo 21. There's a time in history that we live in right now, Hay un tiempo, es un tiempo en la historia que estamos viviendo ahorita. and it's called the times of the Gentiles. Y se llama el tiempo de los gentiles. But the Bible speaks about there being a time when the times of the Gentiles is full. Y entonces la Biblia nos habla cuando de un tiempo que el tiempo de los gentiles es pleno ya. Or can we just say it this way? It's fully baked. Y o pudiéramos decirle así, el tiempo de los gentiles ya está totalmente horneado. What God is sending His ingredients into the earth to accomplish will have accomplished much of the preparatory work of His kingdom being fully ushered in. Y entonces cuando Él esté desatando, soltando estos ingredientes de su reino, nosotros vamos a haber preparado, ¿verdad? At the return of Christ. Esto es todo el camino cuando venga Cristo. So His kingdom has been, it is, but it's also coming. Entonces su reino ha sido, su reino es, pero también su reino vendrá. He reigns in us and through us, but the King is also going to show up. That's pretty exciting El stuff. reino de Dios está en nosotros, a través de nosotros, pero también Él va a venir a manifestar. But in Acts chapter 3, verse 21, Y en Hechos 3:21, speaking concerning Jesus, hablando acerca de Jesús, it says, heaven must receive him dice a quien el cielo debe recibir until the time comes for God to restore everything. hasta el día de la restauración de todas las cosas. Say everything. Diga conmigo todas las cosas. As he promised long ago through his holy prophets. Acerca de lo cual Dios habló, prometió por boca de sus santos profetas. Okay, now I want you to turn over to Luke chapter 13. Y ahora vamos a regresar ahí a Lucas 13. We're going to read about the parable of the leaven because it's a little bit different from gospel to gospel. Y vamos a leer acerca de la parábola de la levadura, porque es un poquito diferente de evangelio a evangelio. But in the book of Luke, it's shared in more detail. Pero en el libro de Lucas es compartida con más detalle. In some of the gospels, it says that a woman put leaven
in the meal or in the dough. Y entonces en algunas partes dice, ¿verdad?, que la mujer puso la levadura en la masa. But I want you to put that picture up there on the screen, Yaido, if you could. Pero quiero que pongan la imagen, ¿verdad?, que les di, si se puede. But look what it says in the book of Luke. Pero vean lo que dice en el libro de Lucas. And again he said, whereunto shall I liken the kingdom of God? Y entonces dice, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? It is like leaven which a woman took and hid in 3 measures of meal. Es semejante, versículo 21, a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, Till the whole was leavened. hasta que todo quedó fermentado. And I began to see that word 3. Y empecé a ver esta palabra 3. And I began to ask the Lord about that. Y empecé a preguntarle al Señor al respecto de eso. Because I understand what the leaven of the kingdom is. Porque entiendo que es la levadura del reino. It's that aspect of God infusing himself into you and me, Es como si Dios está permeando, ¿verdad?, dentro de ti y de mí, through you and me, a través de ti y de mí, even to the fullness of the earth. aún hasta la plenitud, ¿verdad?, de la tierra. And I began to ask the Lord about those 3 dimensions. Y empecé a preguntarle al Señor acerca de estas 3 dimensiones. Because when you're advancing the kingdom or unlocking the kingdom, Porque cuando tú estás avanzando el reino o estás desatando el you reino, need to understand how you're going about preparing things or advancing things necesitas saber cómo vas a ir preparando cosas o avanzando cosas or unlocking things. o desatando cosas. We've been given keys to the kingdom to unlock some things. Nos han dado llaves del reino, ¿verdad?, para desatar, abrir cosas. But this first measure of meal that I want you to hear and I want us to talk about Pero esta primera medida, ¿verdad?, que quiero que hablemos, is you and me. somos tú y yo. Now we understand according to the word, and I don't have time to build this out with you and turn to every scripture. Y entonces vamos, no tengo ahorita tiempo, pero hemos visto en la escritura, ¿verdad? Y no tengo tiempo de llevarte a través de toda la escritura. But we've taught on these things many times. Pero hemos enseñado acerca de estas cosas muchas veces. That is the fact that the kingdom is in me. Y es el hecho de que el reino está en That's mí. where it begins. Ahí es donde empieza. The Bible says if I'm not born again by the Spirit, I can't really see the kingdom. La Biblia nos dice que si yo no he nacido de nuevo por el Espíritu, realmente no puedo ver el reino, Because it's perceived by the Spirit. porque se percibe por el Espíritu. You might recognize it in the natural eye or the fruit of the kingdom, A lo mejor podemos reconocerlo con nuestro ojo natural o reconocer el fruto, but it's seen and it's apprehended in the Spirit. pero se ve, se aprende, lo tomas en el Espíritu. So that first measure of meal that the kingdom is going after Y entonces esta primera medida tras la cual va el reino, is you and me. somos tú y yo. Now we know what? The Bible says the truth will set us free, right? Ahora nosotros sabemos que la verdad nos hará libre, dice la Escritura. But what if the truth in us is not the truth of God? Pero ¿qué si la verdad que hay en mí no es la verdad de Dios? What if it's the truth we heard somewhere, A lo mejor es la verdad que escuchamos en algún lado, but it didn't come out of the heart of God? pero no salió del corazón de Dios. You see, the Bible talks about truth being an absolute reality, not some subjective idea. La Biblia nos habla, la verdad es una realidad absoluta, no nada más una idea insubjetiva. So when the truth in us is not lined up with God's truth, it actually causes us to move into bondage. Y entonces cuando la verdad de nosotros realmente no está alineada con la verdad de Dios, entonces esto nos hace ir hacia cautividad o caer en cautividad. So as a Christian, Entonces como un as a cristiano, believer, como un creyente, sanctification is about causing the truth of God to permeate every aspect of my belief system. la santificación tiene que ver con el tomar esa verdad de Dios que permee, que penetre cada aspecto de mi So that sistema my de creencias, truth is true. para que mi verdad es la verdad. It's very important.
Es muy importante. So we go to war with the lies that we've been believing. Y entonces vamos a guerra con estas mentiras que nosotros hemos estado creyendo. Because in every place where the father of lies, the enemy of our soul, Porque en cada lugar donde el padre de la mentira, el enemigo de nuestras vidas, has lied to us and convinced us of his truth, nos ha mentido y nos ha convencido que eso es verdad, la mentira. no matter how right it seems in our mind, it brings us into bondage. No importa lo correcto, el sentido, pues tiene sentido en mi cabeza, eso no importa, nos va a llevar a esclavitud. So sanctification in simplicity is you and I exchanging our lies or our false truth for the truth of God's word. Y entonces en una manera muy simple, la santificación es que nosotros tomemos nuestras supuestas verdades que realmente son And the mentiras more we do that, the more liberty we come into. y las cambiemos por la verdad de Dios. Y mientras más hacemos esto, en más libertad vamos a entrar. Everything that is holding us captive is connected to a lie that we believed. Cada una de las cosas que nos están teniendo en cautividad, de lo que somos cautivos, tienen que ver con una mentira que nosotros creímos. So the first place that God wants to cause his kingdom to be fully manifested is inside of us. Y entonces el primer lugar donde Dios quiere provocar que el reino se manifieste por completo es dentro de nosotros. That's why the Holy Spirit is spoken in the context of being the Spirit of truth. Es por eso que el Espíritu Santo se le habla en este contexto. El Espíritu Santo es el Espíritu de He's not verdad. just trying to keep you out of sin, he's trying to keep you moving forward into the plans of God. No solamente está tratando de mantenerte, que no caigas en pecado, pero está tratando de empujarte de que entres a la verdad de Dios. But we have to do what first? Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer We have to nosotros? take up our cross daily, Tenemos que tomar nuestra cruz put diariamente, to death our old nature, hacer morir nuestra vieja naturaleza, clothe ourselves with the mind of Christ, vestirnos con la mente de Cristo and learn how to abide in him and walk in the Spirit. y aprender cómo habitar en Él y caminar por el The Bible Espíritu. says if you and I walk in the Spirit, we won't fulfill the desires of the flesh. La Biblia nos dice que si nosotros caminamos por el Espíritu no vamos a cumplir o no vamos a llevar a cabo los deseos de la carne. So how do we overcome sin? Entonces, ¿cómo vencemos el pecado? By hearing God and doing what he says. Al escuchar a Dios y hacer lo que Él nos dice. It's that easy. Así de fácil You es. spend your whole life trying not to sin and you'll just end up in sin. A veces pasamos toda nuestra vida tratando de no pecar y terminamos But pecando. if you discover who you are in Christ, then it's just a simple yes and amen to what he's asking you to move into. Pero si tú descubres quién tú eres en Cristo, entonces es sencillamente un sí y amén a cada una de las cosas que Él te está mostrando y en las que te está llevando. That's one of those spheres. That's one of those measures. Esa es una esfera, esta es una de estas tres medidas de la que habla aquí. How many of you want more of the kingdom in you? ¿Cuántos de ustedes quieren más del reino en sus vidas? Amen. We'll learn how to walk with Holy Spirit. Entonces aprende cómo caminar con el Espíritu Because he Santo. said, if you abide in me Porque Él dijo, si tú habitas and my en mí words abide in you, y mis palabras habitan en ti, that's it. It works from there on. ahí estás. De ahí de adelante siempre va a funcionar. That's simple. Así de simple. But if you don't abide in me, Pero si tú no permaneces you en will mí, not produce any fruit. entonces no vas a producir ningún fruto. Because it all is produced by my Spirit. Porque todo se produce por mi espíritu. But everything you do in obedience to the Word of God Pero todo lo que tú hagas en obediencia a la palabra de Dios is connected to your inheritance in the kingdom. está conectado con tu herencia en el reino. I got good news. It's real good news. Ahora tengo buenas noticias, realmente buenas noticias. When Jesus comes back, Cuando Jesús regrese, he's coming back to deal with his enemies. Él viene a lidiar con sus enemigos. But that's not who you are. Pero ese no es quien tú eres. You're sons and daughters. Ustedes son hijos e hijas. He's coming back with a reward. Él viene con una recompensa. Now, I'll be honest with you. Ahora yo voy a ser bien honesto contigo. Some of you are going to have a little better resurrection than others of you. Algunos de ustedes van a tener una mejor resurrección que otros de ustedes. Now's a good time to start working on that inheritance. Ahora es un buen tiempo para empezar a trabajar en esa herencia. Because the Bible says that everything that is done outside of faith
is actually sin. Porque la Biblia nos dice que todo lo que hacemos fuera de la fe, de hecho, es pecado. But everything you do in obedience to the Holy Spirit, that's bringing something. Pero todo lo que tú haces en obediencia al Espíritu Santo está trayendo The algo. Bible talks about how our righteousness follows us. Y entonces la Biblia habla de cómo nuestra justicia nos sigue. Not just our positional justification, No solamente la justificación por posición que hemos but there's recibido, great reward for those who serve the Lord and do as the Lord directs pero them. hay gran recompensa para aquellos que siguen al Señor y hacen conforme el Señor les In dirige. fact, the Bible says it this way: De hecho, la Biblia lo dice de esta manera. without faith, Sin fe it's impossible to please God. es imposible complacer a Dios. For one must first Porque uno primero debe realize that He is, darse cuenta que Él es, but not just that, no solamente eso, but also understand that He is a rewarder of those who diligently seek Him. pero también que Él es uno que recompensa a aquellos que diligentemente le buscan. Amen. Amén. Now, part of the challenge with the followers of Jesus Ahora una parte, ¿verdad?, como un reto para los seguidores de Cristo, is some have the idea that there's just one measure y es of que deal. algunos piensan que nada más hay una medida de levadura. So they have this mindset that it's just me and Jesus, it's just me and Holy Spirit. Y entonces tienen esta mentalidad, no, nada más somos Jesús y yo, nada más Jesús y yo. And the mindset is the perfection of their flesh. Y entonces la imagen es la perfección de su carne. If I can just become righteous enough, then that's my objective. Entonces, si puedo volverme lo suficientemente justo, ese es mi único objetivo. You know, you can spend a lifetime doing that. Tú puedes pasar toda tu vida tratando de hacer eso. The monks of old did that Los monjes, ¿verdad?, de antes, eso hacían. as they beat themselves into submission, Cuando se golpeaban ahí, se daban golpes en la carne trying to be good enough to go to heaven. para tratar de ser lo suficientemente buenos para ir al cielo. But that's not our walk. Pero ese no es nuestro caminar. We don't walk according to the law. We've been given a new way to walk by the Spirit. Nosotros no caminamos de acuerdo a la ley. Nos ha sido dada una manera de caminar He por el didn't just Espíritu. give us His words in the logos, No, in the so- script. No solamente nos dio su palabra, su logos, lo que está escrito. Ezekiel says the day's coming when He'll write His words upon our heart. La Biblia nos dice en Ezequiel que los días vienen cuando Él va a hablar, va a escribir sus palabras en nuestros That's what the corazones. Holy Spirit is doing constantly in you and me. Y eso es lo que constantemente está haciendo el Espíritu Santo en In ti y all en of mí, those who've been born again. y en todos aquellos que han nacido de nuevo. He's causing His truth to displace, everyone say Y Él displace, está haciendo que su verdad remueva, y diga conmigo, remueva the darkness in my soul. las tinieblas de mi alma, en mi alma. The more liberty I come into, Mientras a mayor libertad yo pueda entrar, the more of a liberator I can become. entonces más libertador puedo yo volverme. How many of you want to see the Lord use you? ¿Cuántos de ustedes quieren ver al Señor usarlos? Make way for the kingdom to be fully manifested in your life. Entonces da ese espacio, haz ese espacio para que el reino se manifieste por completo en tu vida. Jesus made it real simple. Jesús lo hizo bien He simple. said, seek my kingdom first Él dijo, busquen primero mi reino and my righteousness. y mi justicia. Think about that. Piensen en eso un momento. How much of our life would immediately come into alignment with the Lord if we just did that one thing? Two ¿Cuánto de things. nuestra vida se alinearía con el Señor si nosotros hiciéramos estas dos cosas? That's the qualifying dimension. Esa es esta dimensión que nos califica. That if we will allow the liberty of God to come into us, we can also liberate others. Que si nosotros permitimos que la libertad de Dios venga a nuestras vidas, nosotros también podemos liberar a otros. I think most people understand that holiness and sanctification is a key part of walking with the Lord. Y yo entiendo que mucha gente cree que la santidad, la santificación son algo clave de nuestro I caminar mean, en He el says He Señor. confides in those who love and fear Him. Él dice, ¿verdad?, que Él confía en aquellos que le temen y le aman. You see that balance there? ¿Y ve ese balance ahí? Love casts out fear,
El amor echa fuera el temor. But when you understand the fear of God is not just being scared, but having a full realization of who He is. Pero cuando caminas en ese temor del Señor, no solamente como que camines en miedo, pero entender la plenitud de quién es Then Él. it brings you into alignment. Y eso te trae a una alineación. Let's talk about the second meal that the leaven is put within. Y entonces vamos a ver esta segunda medida en la cual, ¿verdad?, se pone esta levadura allí. How about His ecclesia? ¿Qué acerca de su eclesía? You see, I can become fully functional as a son of God, Yo puedo volverme completamente funcional como hijo de Dios, but I'm not going to be able to accomplish in the earth what we're able to accomplish together. pero yo no voy a poder llevar a cabo en la tierra lo que somos capaces de llevar a cabo en la tierra juntos. Because there's this law of synergy that the Bible speaks about. Porque hay esta ley de sinergia de la cual habla la Biblia. It says one can put 1,000 to flight, but two of us aligned can put 10,000 to flight. Porque dice uno puede echar fuera 1,000, pero dos de nosotros alineados podemos echar fuera 10,000. So there's this design of heaven that is not just about me and Jesus, it's about us and Jesus. Entonces hay este diseño del cielo que no tiene que ver solamente con Jesús y yo, pero Jesús y nosotros. Now we know that God gave us fivefold leadership to help equip us in the work of the ministry. Ahora nosotros sabemos que el Señor nos ha dado los 5 ministerios para equiparnos para hacer la obra del To ministerio, help bring us collectively into the unity of the Spirit, para hacernos venir de una manera colectiva en la unidad del Espíritu, into a full expression of His body and His ecclesia within the earth realm. para entrar a esta plenitud, ¿verdad?, de ser su cuerpo, su eclesía en la tierra. We're moving toward that. Y vamos hacia allá. The leavening effect of the kingdom, for some of us, we were just introduced to the kingdom not long ago. Y este efecto, esta levadura del reino, ¿verdad? Para algunos de nosotros, pues apenas entramos al reino recientemente. How many of you grew up in a church where the mindset of the kingdom was some far off thing way in the distance? ¿Cuántos de ustedes crecieron en una iglesia donde este concepto del reino de los cielos tenía que ver allá con un reino allá, más allá del sol, ¿no? Let me Ya see no how many of you heard that. So if it's ¿Cuántos de ustedes way off in crecieron the así? distance, Entonces si es algo así más allá en la distancia. we got enough to worry about today. Don't worry about that stuff. Entonces hoy tenemos suficiente preocupaciones, eso ya luego nos apuramos por eso. But that's the only message that Jesus had. Pero es el único mensaje que Jesús tuvo. His kingdom is like this. Su reino es como esto, It's like leaven. es como levadura, It's like a pearl. es como una perla, It's like treasure. es como un tesoro, It's like seed. es como una semilla. All of his sermons, every one of them was about his kingdom. Todos sus sermones tenían que ver con el reino, But not just in us. no solamente en nosotros, But let me say it this way. pero déjeme decirlo de esta manera, Through us. a través de nosotros. Did I say it that way? ¿Puedo decirlo así? Jesus said it this way. Jesús lo dijo de esta If I manera. cast out demons in your presence, then the kingdom has come upon you. Si yo echo fuera demonios entre ustedes, ahí en medio de ustedes, entonces el reino está ahí entre You ustedes. see, that's what his kingdom looks like, is it causes darkness to be displayed. Eso es lo que hace su reino. Su reino hace que las tinieblas sean removidas. So we do that on an individual level, but we have to learn how to move as a body collectively. Y entonces hacemos eso en una manera individual, pero tenemos que aprender a movernos y hacerlo de una manera colectiva. That's why you see the early apostles talking about the importance of the unity of the Spirit. Y es por eso que vemos a los primeros apóstoles hablar acerca de la importancia de la unidad. The Bible says we have to strive for that unity. La Biblia nos dice que tenemos que esforzarnos por alcanzar esa unidad. It's a product of you and me determining that that's our standard. Es un producto que tú y yo determinemos que ese va a ser nuestro estándar. But understand, in the body of Christ, it's not just us and the king. Pero entendiendo el cuerpo de Cristo, no es solamente nada más nosotros y el Rey. Jairo spent some time earlier talking about
the design of the kingdom. Ya pasó un tiempo hablando acerca del diseño del reino. And it's not a hierarchical design. Y no es un diseño jerárquico. It's not a lording over governmental structure like the Gentiles use. No es una cosa de enseñorearse, una cosa gubernamental como lo hacían los gentiles. It's not paganism. It's something else. No es paganismo, es algo más. Jesus said, you want to be greatest in the kingdom, you become the servant of all. Jesús dijo, si tú quieres ser el mayor en el reino, tienes que volverte el siervo de todos. What does it mean to be a part of a servant-oriented government? ¿Qué significa ser parte, verdad, de un gobierno orientado al servicio? We barely understand what the kingdom looks like amongst us. A duras penas entendemos cómo se ve el reino entre nosotros. Because we spend more time fighting with one another than aligning with one another to advance His kingdom in Porque the earth. pasamos más tiempo peleándonos con otros que alineándonos unos con otros para poder ver su reino If you avanzar en la tierra. question my premise, Si tú cuestionas mi premisa, then answer me this question. entonces respóndeme esta pregunta. Why do we have a church on every corner competing with the other ¿Por church? qué parece que tenemos una iglesia en cada esquina que está compitiendo con otra? Why is it we're the most disconnected thing within the earth? Porque es que nosotros somos la cosa más desconectada en la tierra. Do you understand the witchcraft structures in this city are more organized than you are? ¿Entiendes que las estructuras de brujería en esta ciudad están más organizadas que The ustedes? Islamic structures in nations are in more advancement in their organization than we are. Las estructuras islámicas están más organizadas para avanzar que nosotros. We should be much further than we are. Nosotros deberíamos de ir más allá, estar más allá de donde estamos. How many of you think we need the yeast of the kingdom in our ministries? ¿Cuántos de ustedes entienden que reconocen que necesitamos la levadura del reino en nuestros ministerios? It causes a chemical reaction. Eso provoca una reacción química. Not only are we catalysts individually, No solamente nos cataliza a nosotros de manera individual, but He puts us in that second measure with Pero- one another. nos pone en esa segunda medida de unos con otros. You and me working together. Tú y yo trabajando juntos. To be honest with you, I'm hearing more cracks and pops than we need to. Para ser honesto, estoy escuchando más cracks, ¿no? de lo del pan, de los que necesitamos. Because our individuality Porque nuestra individualidad is not as important as what God has called us to accomplish. no es tan importante como lo que Dios nos está llamando a hacer. Yet the mystery, Pero el misterio, the beauty of the body of la Christ belleza del cuerpo de Cristo, is strength through diversity. es que es fortalecida a través de la diversidad. You can only see strength through diversity through the governance of the kingdom of God. Solamente puedes ver una fortaleza de la diversidad a través del gobierno. Isaiah tells us En Isaías- that of the increase of His government and peace there shall be no end. En Isaías nos dice que el incremento, ¿verdad?, de su gobierno y de su paz no tendrá fin. His kingdom has a governance to it. Su reino tiene gobierno en él. But it's not a big and little governance. It's a we're all moving together governance. Pero no es un gobierno grande, pequeño, es movernos juntos como gobierno. Yet there's an order Y- to how we advance. Y aún así hay un orden en cómo avanzamos. The same way you see in the Old Testament where there was an order to how the Israelites would move forward and begin to occupy new land. En la misma manera, ¿verdad?, en que en el Antiguo Testamento nos habla, ¿verdad?, que había un orden de cómo Israel, Who did He send first? las tribus avanzaban para conquistar la tierra. ¿A quién enviaba primero? The tribe of Judah. A la tribu de Judá. The tribe of Judah has been leading us well. Y la tribu de Judá nos ha estado dirigiendo bien, amén. But it's interesting because in the New Testament, we see when it's rolled out how we align together, it doesn't say prophets first or Judah first. Y entonces es interesante porque en el Nuevo Testamento cuando nos habla de cómo alinearnos nos dice que Judá primero, profetas primero. It says apostles first, prophets second, teachers third. Entonces dice apóstoles primero, profetas segundo, tercero maestros. That's not an order of hierarchy. Y esto no es un orden de jerarquía. That's an order of how we align for the advancement
for conquest and occupation. Es un orden de cómo nos organizamos, avanzamos para poder conquistar y ocupar más. Understand this though. Entendamos esto. The jobs of apostles and prophets are very connected. El trabajo de apóstoles y profetas está bien conectado. And it's because they're responsible for helping to lay a foundation for our advancement. Y es porque ellos son responsables de poner un fundamento para nuestro Many avance. times it's the prophetics that's apprehending what is next, what is primary, what is important. Y entonces muchas veces es el profético, a lo mejor el que primero que va tomando, pudiendo agarrar esto, qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, hacia dónde vamos. They have a grace to apprehend and help bring the body of Christ so that it's calibrated with what's being released Y from tienen heaven. esta unción para poder calibrar al cuerpo de Cristo, para poder avanzar en lo que Dios dice. Yet, Y aún así, they have to connect with the apostolic tienen que conectarse con lo apostólico to really cause the grace of the apostolic to cause them to move forward and be catapulted with momentum. para que sea la gracia apostólica la que los pueda catapultar y ganar impulso With en lo more than siguiente. an idea, Con algo más que una idea, but with a process, con un proceso, with an alignment, con una alineación, with an order. con un orden. Paul described that work as he spoke concerning the Corinthians, and he said, I came to you as a master builder laying a foundation. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, habla de esta manera en Corintios. Dice, vino ustedes como un perito arquitecto, That others are building upon. sobre el cual otros, para poner un fundamento sobre el cual otros están But construyendo. here's the challenge. Pero este es el reto. Some of our leadership, Algo de nuestro liderazgo. I would say most of the leadership in the body of Y Christ, yo diría a lo mejor que la mayoría del liderazgo en el cuerpo de think it's Cristo their job to govern the people. piensan que su trabajo es gobernar a la gente. But that's not actually their responsibility. Pero de hecho esa no es su responsabilidad. That's the responsibility of the head of the church. Esa es la responsabilidad de la cabeza de la iglesia. The focus of apostles and prophets is to point us toward the King of Kings. El trabajo de apóstoles y profetas es direccionarnos hacia la cabeza que es Cristo. But they do govern something. Pero si gobiernan algo, They govern how the yeast of the kingdom gets rolled out into us as his body. ellos gobiernan cómo esta levadura del reino va a ser dispersada en nosotros como They help become the joints and the ligaments for the body to begin to be connected and aligned in an accurate way. se vuelven estos ligamentos, estas coyunturas para que el cuerpo de Cristo esté conectado de manera precisa, correcta. I believe we're looking a lot better than we did 10 years ago. Yo creo que nos vemos ya un poco mejor que hace 10 años. How many of you believe that? ¿Cuántos de ustedes creen eso? We're seeing pastors, we're seeing teachers, evangelists, Vemos ya más maestros, más pastores, más evangelistas, apostles and prophets, apóstoles, not just profetas, trying to showboat and let everybody look up to them, y no nada más tratando de ellos ser el que dirige el show y que todo el mundo los but they're admire, serving the body of Christ to help get those 5 dimensions into every saint. pero están trabajando, sirviendo al cuerpo de Cristo, permitiendo que estas dimensiones de los 5 ministerios estén en ellos también. How many of you know we need all of the 5-fold graces of Jesus to come into the fullness of who Jesus is? ¿Cuántos de ustedes saben que necesitamos de las 5 gracias para poder entrar en esta plenitud de We Cristo? need que that tenemos? individually. Necesitamos eso de manera individual We also need that y collectively. también lo necesitamos de manera colectiva. Without the design of how Jesus released it, we're just all competing with one another. Sin este diseño de la manera en la que Jesús lo desató, entonces nada más terminamos compitiendo unos con otros. But he's looking for a people, Pero Él está buscando un people who see generationally, pueblo que vea de manera a generacional, people who see the land is crying out, un pueblo que pueda ver que la tierra está a clamando, people understanding that there are some principality structures that we're not ready to deal with by ourselves. y un pueblo que pueda entender que hay estructuras de principados con las cuales no estamos listos para lidiar de But manera individual. together,
Pero moving with the juntos, wind of the Spirit, moviéndonos con el viento del Espíritu, nothing can stand in our way. nada puede atravesarse delante de nosotros. We need one thing Necesitamos una cosa, as a body, as a people, como cuerpo, como pueblo, as a movement, como to este mover, align with the words of a Holy el Spirit, alinearnos con las palabras del Espíritu Santo, to respond to those words, para responder a esas palabras, and we can become a mighty company, y entonces podamos volvernos una compañía an army poderosa, that knows how to do bold exploits un ejército que sabe cómo hacer obras grandes with their King. con su rey. But we have a third measure. Pero tenemos una tercera medida. This third measure is just barely on the target or spectrum for many people. Y esta tercera medida a lo mejor apenas se ve así como en el horizonte, apenas la siguiente cosa para alcanzar para mucha gente. Because the truth is, many of us, many leaders throughout the earth, Porque la realidad es que para muchos de nosotros, muchos líderes alrededor de la tierra, has been trying to get the leavening effect of the kingdom in their ministry. han tratado de traer este efecto de la levadura a su ministerio. Sometimes competing with one another. A veces compitiendo unos con otros. Hopefully I can bake my cake faster than you can. Híjole, ojalá yo pueda hornear mi pastel más rápido que lo que tú vas a hornear el tuyo. Because if I can bake my cake faster than you can, it'll be bigger than your cake. Porque si yo saco mi pastel primero que tú, el mío también va a ser más grande. But we miss the point. Pero nos perdemos el punto. Seeking the kingdom first has to move us toward that third meal. Es el buscar el reino de Dios primero, tiene que llevarnos a esta tercera medida. And that's the land. Y esa es la tierra. Do you know, not only are we the Lord's, but the earth is the Lord's and the fullness thereof. No solamente nosotros le pertenecemos a Dios, pero toda la tierra y todo lo que en ella hay también le pertenece a Él. So while it's good to cause the kingdom to be fully manifested on an individual level, Entonces, mientras es bueno lograr que el reino se manifieste a una medida individual, and it's beautiful to model the kingdom on a ministry level, y aunque sí es bien hermoso, va a poder modelar el reino a un nivel de ministerio, there's a new modeling that the Lord's beginning to produce in the earth. hay un nuevo modelo, algo nuevo que modelar que el Señor está desatando en la tierra. And do you know we can't do the new thing the old way? Y sabe, no podemos hacer las nuevas cosas de la vieja manera. The way you liberate an individual is different than the way you bring a body into full function and maturity. La manera en que tú liberas a un individuo es diferente en cómo traes a una madurez y una liberación a una región, a una tierra. But there comes a time in the life of every young man or woman Pero viene un punto en la vida de todo joven, hombre o mujer, when they have to get outside the house. que tienen que salir de casa. I hope you aren't trying to keep your kids at home the rest of their lives. Espero que no estén tratando que sus hijos se queden en sus casas el resto de sus vidas. Yeah, some pastors are. Algunos pastores están tratando de hacer eso. They're so focused on building their kingdom that they're not releasing and empower people to build the kingdom. Están tan ocupados en teniendo gente que la gente les ayude a construir su reino que se olvidan de equipar y entrenar a la gente para que construyan su reino. And the idea of collaboration between ministries and leaders, well, hey, that's way out there. Entonces la idea de que hay una colaboración entre iglesias y ministerios, no, espérame, eso es But por allá. it's not a foreign thought when we understand we can't fully educate our kids in some things. We need to send them somewhere else. Y sí podemos entender a veces, ¿verdad? Que para educar a nuestros hijos no los podemos educar nosotros en todo, tenemos que enviarlos a otro lado a que aprendan. I have a great testimony I want to share with you about that. Hay un gran testimonio que yo quiero compartir con ustedes acerca de An apostolic leader that we've worked with and are friends with un líder apostólico con el cual somos amigos. was helping to bring the catalyst, the leaven of the kingdom into the region of Campeche. Él estaba, ¿verdad? Trayendo, ¿verdad? Levadura del reino ahí en Campeche. And the body of Christ was beginning to entertain the idea of that third measure. Y el cuerpo de Cristo estaba empezando a entretener la idea de esta tercera medida. How can ministries, how can churches, how can we all work together on some level
to see darkness displaced within the land. ¿Cómo podemos como ministerios, como iglesias, como casas, colaborar juntos para ver una medida del reino manifestarse entre nosotros? And a dynamic began to happen Y una dinámica comenzó a suceder because all of the churches were coming together, even the denominational churches. porque todas las iglesias se estaban uniendo, aún las iglesias You denominacionales. had Baptists and Methodists and Presbyterians right with the Charismatics and the Pentecostals. Y tenías allá a los bautistas, a los presbiterianos, ¿verdad? Ahí justo al lado de los pentecostales How también. many of you know that's a miracle in itself? ¿Y cuántos de ustedes saben? Eso es un milagro en sí mismo. Yeah, you don't build that house the same way you build a ministry. Pero esa casa no la puedes construir en la misma manera en que construyes un You don't ministerio. develop that meal the same way you develop a ministry. No puedes desarrollar como esa comida, ¿verdad? Todo eso en la misma manera en que haces un ministerio. In fact, they didn't even know what to do. De hecho, ni siquiera sabían qué hacer. They just knew God wanted to do it. Nada más sabían que Dios quería hacer algo. So they figured somebody has to be in charge. Y entonces dijeron, pues alguien tiene que estar a cargo. So they drew straws. Entonces, casi que sacaron los popotes, ¿verdad? A ver qué. I'm not suggesting that's the best approach, Yo no estoy diciendo que esa sea la mejor manera de but it hacerlo. actually worked that the most apostolic one in the mix, it fell on him. Pero de hecho funcionó, ¿verdad? Que el más apostólico que había entre ellos fue el que sacó el popote ganador. And God began to move throughout that entire region. Y Dios empezó a moverse en toda esa región. You know how we know that? We begin to see it in the fruit of how the leaders were working together with one another. Y sabe cómo vimos eso, porque empezamos a ver el fruto de los líderes colaborando juntos. But a dynamic happened. Pero una dinámica sucedió. Some of the more denominational churches who hadn't been walking in the things of the Spirit, Algunas de las iglesias más denominacionales que no habían estado caminando en las cosas del Espíritu, though they had embraced revival and the movement of the Spirit and were hungry for the y Spirit, aunque habían abrazado el avivamiento, el mover de Dios y tenían hambre de las cosas del Espíritu, it started happening that many of their people began to migrate over toward the churches that were more mature in those y areas. entonces pues mucha de la gente empezó a salirse y a irse a las iglesias que eran un poco más maduras en So esas áreas. the leaders got together and they began to discuss it. Y entonces los líderes se juntaron, empezaron a discutir este That's a punto. pretty interesting idea, huh? Esa es bien interesante la idea, ¿no? They came up with a good idea. Entonces tuvieron una buena idea. Let's say some of the most mature spiritual people that are in the more charismatic churches, and let's plant all of them in the churches that need to grow in that area. Entonces vamos a tomar a la gente más madura de las iglesias carismáticas y las vamos a poner, ¿verdad?, en las otras iglesias que tienen hambre. Is that impressive? ¿Ese es algo impresionante? It's difficult to cause the kingdom to manifest within a region Es difícil lograr que el reino se manifieste en una región. because it requires a lot more collaboration than just being raised up as disciples. Porque se requiere mucho más colaboración que solamente ser levantados como discípulos. It's real easy when you grow up in a church because you kind of know who you're drawing from. Entonces es fácil cuando tú creces en una iglesia porque sabes de quién obtener qué cosas. You kind of know how things are working in a ministry, and so you position yourself for that development and that growth. Entonces tú sabes más o menos cómo funcionan las cosas en un ministerio y te posicionas para tener ese crecimiento ahí. But when you're going after a territory, Pero cuando vas tras un territorio, you have to understand your fight is not with flesh and blood. tienes que entender que tu guerra no es contra carne y sangre. It's with principality structures and powers that have been entrenched within the land, Es contra principados, ¿verdad? Potestades que han estado ahí entronados en la that have legal right because of iniquity and things that have happened in the past to sit upon that land until we evict them. Y vea que tienen el derecho legal de ser establecidos por iniquidades y pecados del pasado y tienen el derecho de estar ahí hasta que nosotros los echemos So fuera. when Jesus was talking about the keys to the kingdom, Y entonces cuando Jesús estaba hablando de las llaves del reino, he wasn't just talking about our ministries coming into liberty. no solamente estaba hablando de que nuestros ministerios entraran en He una was talking libertad, about the power of binding and loosing, estaba hablando del poder de atar y desatar, declaring and decreeing. el poder de declarar y decretar. And so that requires a different level of submission, doesn't it? Y eso requiere un nivel diferente de sumisión, ¿a poco no? That requires maturity. Eso requiere madurez.
So God is raising up a mature people within the earth. Entonces Dios está levantando una gente madura en la iglesia, That they en la don't, tierra, they're not preoccupied with battling with one another. que no están preocupados o ocupados en estar luchando unos con otros. They understand that's just a distraction. Ellos entienden que eso es solamente una It's distracción. not a power struggle over who's in charge, because who's in charge serves the most. No es una guerra de poderes de quién va a estar a cargo, porque el que está a cargo es el que más le toca servir. You just look at the life of Paul, who we look at and we want to emulate. Y usted ve la vida de Pablo, lo vemos, ¿verdad? Queremos imitar su vida. But do you know, you don't experience resurrection until you've died. Pero no experimentas resurrección a menos de que mueras. You don't experience being saved from a shipwreck until you're shipwrecked. No experimentas el ser rescatado, salvado en un naufragio hasta que tu barco naufraga. You don't experience being saved from a deadly snake bite until the snake bites No you. experimentas el ser liberado, salvado de una mordedura de una serpiente venenosa hasta que te muerde la serpiente venenosa. Now we read that and I think we romanticize that stuff. Y yo creo que nosotros leemos a veces esas cosas y hacemos como la novela romántica. I remember at 18, some of the words that came out of my mouth were, I don't want to do it, God, unless I get to be like Paul. Y entonces yo recuerdo cuando tenía como 18, ¿verdad? Y así yo decía, Dios, yo no quiero hacer esto a menos de que lo haga como el apóstol Pablo. That's like praying for patience, you know. Es como el que ora por paciencia, ¿sabes? But God's looking for some Paul. Pero Dios está buscando algunos Pablos, He's looking for some Peters. está buscando algunos Pedros. He's looking for those of you who are ready to love not their lives even unto death. Y está buscando a aquellos que no amen sus vidas, más, o sea, que no amen sus vidas hasta la muerte. You want to experience the awesome stuff? ¿Quieres experimentar las cosas increíbles? Surrender it all. Entonces ríndelo todo, Give it all. dalo todo, Lay it all at His feet. ponlo todo ahí delante de sus pies. And when everybody wants to say you're awesome, you lay that crown at His feet too. Y cuando alguien venga y te diga, oye, eres asombroso, tú también agarras y pone eso a sus And pies. you model radical humility. Y modela una humildad radical. You create a culture of honor that will not allow for the accuser of their brethren to have place. Crea una cultura de honor de tal manera que el acusador de los hermanos no tenga espacio. If we're going to uproot Jezebelian structures within the land, it starts in us and in our ministries. Si vamos a desarraigar estructuras de Jezabel en la tierra, va a empezar desarraigando estas estructuras en nuestras vidas y en nuestros ministerios. But if you've dealt with manipulation and control in yourself, Pero si tú has lidiado con esa manipulación y control en tu vida, you've got authority to deal with it in your ministries. entonces tienes la autoridad para lidiar con ella en tu ministerio. And if you have a people who are willing to deal with it in themselves and in their Y ministries, si hay un grupo de personas que esté dispuesto a lidiar con esas estructuras en sus vidas, en sus ministerios, then our enemies are looking at us very intently. y entonces nuestros enemigos van a empezar a vernos de manera bien And they are intensa scared. y van a tener temor. They are not scared because we're impressive, No tienen miedo porque nosotros seamos muy but impresionantes, because we're dead people walking. pero nosotros somos como muertos. que We're not estamos afraid viviendo. of anything he can throw at us. No tenemos temor de aquello que pueda lanzar contra Because we nosotros. know we can access one word that takes him down. Porque sabe que tenemos acceso a una palabra que puede We can tirar. access the grace of God Podemos acceder a la gracia de that Dios takes us to our supernatural reality. que nos lleva a nuestra realidad sobrenatural. I mean, all of us look at those superheroes in the comics and in the movies. Todos nosotros vemos estos superhéroes, ¿verdad? En los cómics, en las películas. It's the grace of God that takes us to that place. Es la gracia de Dios la que nos lleva a ese lugar. Some of you haven't put your cape on yet. Algunos de ustedes no se han puesto su capa. Some of you don't know you can fly. Algunos de ustedes no saben que pueden volar. You understand what I'm talking about. ¿Sí se entiende lo que estoy tratando He de said, decir? these signs will follow those who believe. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. They'll cast out demons in my name. Echarán fuera demonios They en mi will nombre. lay their hands on the sick and they will recover. Y pondrán sus manos sobre enfermos. y He ellos said, the sanarán. things you've seen me do,
Y él dijo las cosas que me han even the visto hacer. resurrection of Lazarus. Aún la resurrección de Lázaro. You will do more. You will do greater. Ustedes van a hacer más, aún cosas mayores. Because I'm sending something for you. Porque estoy enviando algo para I'm ustedes. sending my Spirit. Estoy enviando mi And espíritu. He will reveal the things to you, my things, the will of my Y Father. él va a revelar cosas a ustedes, la voluntad de mi Padre. And if you walk in those Y things, si tú caminas en estas cosas, I will show up mighty in your midst. yo voy a mostrarme de una manera poderosa entre ustedes. I love it that we have so many young people here for this gathering. Me encanta que hay tantos jóvenes en esta reunión. They took a picture of everybody who was in the gathering earlier with the young people. Tomaron una foto de la reunión de los jóvenes, ¿verdad? Hoy, hace rato, la que tuvieron hace rato también. You guys are positioned. Ustedes están posicionados. You're carrying the leaven. Llevan ya la levadura. You're carrying it in you. La llevan en You're ustedes. carrying it in your ministries. Las llevan en sus ministerios. We're carrying it in our movement La collectively. llevamos en nuestro mover aquí colectivo. There's a new intentionality the Lord is calling us to. Hay una nueva, tener una nueva, ser bien intencionales en lo que el Señor quiere hacer. A new strategy Yo conozco la estrategia. for each city, for each region, Hay estrategia para cada ciudad, para cada for each región, village, para cada comunidad, for each home church. para cada iglesia en casa. Every one of those things, the Lord's saying, lift up and look at a new horizon. Para cada una de estas cosas el Señor está diciendo, levanta tus ojos, mira este nuevo horizonte. It's good that we've been practicing on one another, Es bueno que hemos estado practicando unos con otros, but now it's time to practice on those who've never heard. pero ahora es tiempo de practicar en aquellos que nunca han escuchado, To create a display of His glory through our lives. para crear esta demostración de su gloria en nuestras vidas, To serve Him radically. para servirlo de una manera Put radical. ourselves on the edge of our faith El ponernos llevamos hasta el límite de nuestra fe, so that we're postured to say, I'm ready, Lord. para que podamos posicionarnos y decir, estoy listo, Señor. You know He's going to push you out of your comfort zone. Tú sabes que Él te va a quitar de tu zona de confort. Are you ready for that? ¿Estás listo para dejar tu zona de comodidad? Raise your hand if you're ready for that. Levanta tu mano si estás listo para eso. The rest of you can go home, okay? El resto ya, si quiere, puede irse a su casa. ¿está Because bien? He's looking for a people who will display His glory. Porque Él está buscando un pueblo que va a mostrar su gloria. Not just carry it, No solamente ser un portador de la gloria, but put on a show pero demostrarla, hacer este show, of esta His demostración greatness, of His kindness, de su grandeza, de su bondad, of His mercy. de su misericordia. Now tonight we're going to have a special time with the Lord. Ahora esta noche vamos a tener un tiempo especial con el Señor. We've been preparing for this for a while. Llevamos tiempo preparándonos para este tiempo. I want to say right now, from the bottom of our hearts as leaders, Yo quiero decir esto desde el fondo de nuestros corazones como líderes. you guys are amazing. Ustedes son increíbles. Give yourselves a hand. Dense un aplauso. Yeah, when David was creating the tabernacle of David, Cuando David estaba creando el tabernáculo de David, which the Bible says will be raised up in these days, que la Biblia, del cual la Biblia habla que se va a levantar en este tiempo, he didn't say gather all the really bad musicians. él no dice que juntó a todos los malos músicos. He said bring the best. Él dijo, traigan los mejores. That's what he said. Es lo que él dijo. And he began to set them into place and into order. Y los empezó a que tomaran su lugar y en orden. He wasn't governing the people, he was governing the Él no process. estaba gobernando a la gente, estaba gobernando el It's a little proceso. bit different Es un poquito because the diferente. objective is not about me, it's about his kingdom. Porque el objetivo no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su reino. And I saw you as a people give yourselves to this process. Y los vi a ustedes darse a sí mismos para este proceso. It's not that super hyper order is going to bring in
the move of the Spirit. No es que así el hiperorden, ¿verdad? El superorden de Dios va a traer todo este mover del We can Espíritu. get all in order and miss it completely. Podemos ordenarnos todos y perdérnoslo por completo. But when we move by His Spirit, Pero cuando nos movemos por su Espíritu, He shows up. Él se manifiesta. Amen. Amén. It's like after David brought the ark in the wrong way, Es como después de que David llevó el arca de la manera incorrecta, David realized he needed to sober up real quick. entonces David se captó, tengo que ser bien sobrio, rápidamente. I need to ask the Father how He wants to do this. Necesito preguntarle al Padre cómo es que Él quiere hacer esto. Can we just get that in our spirit right now? ¿Podemos poner esto en nuestro espíritu ahorita? I need to ask the Lord how He wants to do this. Necesito preguntarle al Señor cómo Él quiere hacer esto. That's going to save you a lot of frustration. Esto te va a ahorrar un montón de frustración. Some of that frustration is your frustration with God Alguna de esta frustración es tu frustración con Dios, because He didn't join in your mess. porque Él no se unió a tu relajo. a He tu has another desorden. way. Él tiene otra manera. He says, move with me. Él dijo, muévete conmigo. Jesus said He could only do what He heard the Father say, what He saw the Father do. Jesús dijo que él no iba a hacer nada, no podía hacer nada que no viera al Padre hacer o decir. So this is how the Lord instructed David. He said, Y este es como Dios instruyó a David y le dijo, gather the priests, juntar los sacerdotes, gather those who are appointed, a aquellos que han sido asignados, get Judah ready. alista a Judá. He says, I have a way we're going to do that. Tengo una manera en la cual vamos a hacer esto. You know, the truth is, I think God could have done it about 1,000 ways. Yo pienso, Dios lo pudo haber hecho de 1000 maneras diferentes. But our walk of obeying His way is key. Pero la manera en que nosotros caminamos obedeciéndole es algo Because the clave. way He does it today, Porque la manera en que lo hace hoy, He might do it differently tomorrow. a lo mejor mañana lo hace diferente. So the key is not finding the formula, La clave no es encontrar la fórmula, it's understanding how to hear the King. es entender cómo escuchar al rey. Do you know that when He did deliverance and cast out demons, He almost never did it the same way? ¿Sabe que cuando él hizo liberación, echó fuera demonios, casi nunca lo hizo de la misma manera? That frustrates deliverance ministers. Y eso frustra a los ministerios de liberación. que hay. Everybody wants the formula. Just give me the Todo el formula. mundo quiere, dame la What's the fórmula. formula? ¿Cuál es la fórmula? Here's the formula. Aquí está la fórmula. Jesus. Y su voz. And his voice. That's it. Jesus and His voice. Jesús y su voz. And the enemy gets out of the way. Y el enemigo se quita del medio. Because the voice of the Lord shakes the trees, causes the rocks to tremble. Porque la voz del Señor hace que sacude los árboles, causa que las piedras tiemblen. So tonight we're going to do some things as the Lord has directed us. Entonces esta noche vamos a hacer unas cosas conforme el Señor nos ha dirigido. We're not just going to worship the Lord with all our might and No. with all our strength. No solamente vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. We're going to worship Him as a people who are coming into alignment for war. Lo vamos a adorar como un pueblo que está entrando en la alineación para la guerra. It takes a different level of submission, doesn't it? Se necesita un nivel diferente de sumisión, ¿a poco no? It's not just me and Jesus. No es nada más Jesús y yo, It's us as a sharp, threshing instrument. es nosotros como este instrumento afilado. Because He has His eyes on the harvest. Porque él tiene sus ojos en la cosecha. Are you ready to be that instrument in His hand? ¿Estás listo para hacer ese instrumento en sus manos? All right.